¿Estamos felices de estar en la casa de Dios en esta tarde? ¿Estamos felices? Si estamos felices, diga gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, porque estuvo con nosotros en este día, nos ha cuidado, nos ha protegido, ha dado bendición a nuestras vidas y ahora permite que vengamos nuevamente aquí a la iglesia, a la casa de Dios, para aprender más lecciones de la Biblia, de la palabra de Dios. Ustedes saben que la Biblia tiene muchos consejos, tiene muchas verdades, tiene muchas enseñanzas, es la palabra de Dios, tiene cosas impresionantes para el ser humano. Toda escritura es divinamente inspirada por Dios, útil para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos en justicia, a fin de que crezcamos en todas las cosas y estemos preparados para toda buena obra. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y así como hay tantas enseñanzas en la Biblia, pues allí mismo encontramos que hay un día muy especial que Dios ha dejado de bendición para toda la humanidad. Este día es el único día de la semana que tiene nombre propio. No hay otro día de la semana que sea mencionado allí. El día sábado es el día que Dios dejó escrito. Él mismo le dio nombre a ese día. Y es el día que dejó para que lo adorásemos. Sin embargo, el día sábado es el día más ignorado por millones de personas. Y ustedes saben que la mayoría de los países, las familias, las organizaciones, muchas personas tienen un día especial para celebrar. Y los países cada día colocan fechas y establecen nuevos días para conmemorar algún evento, algún día especial o al aclamar y concienciar este tipo de actividades. Y la lista de la Organización de las Naciones Unidas pues aumenta cada día y todas las fechas, si usted ve allí, son consideradas importantes. Y entonces se anuncia por los medios de comunicación: hoy es el día tal, hoy es el día que se celebra el día de la mujer, el día del niño, el día del hombre, el día de las mascotas, el día del ambiente, una gran cantidad de días. Pero ustedes han oído que la Organización de las Naciones Unidas diga: el sábado es el día de adoración a Dios. ¿Vieron ustedes? Por eso les hablaba que es el día más ignorado de todos. Ese es el día más olvidado por la humanidad. Es el día que Dios ha dejado en la palabra de Dios, pero es el día que la gente hace la mayor cantidad de cosas y se olvida completamente de Dios. Y allí, cuando Dios estaba creando el mundo, después de haber creado todas las cosas, encontramos que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo entonces participaron activamente en la creación del mundo. Y después que todo estaba hecho, entonces el libro de Génesis, que fue nuestra lectura bíblica, el capítulo 2, versículo 1 al 3, nos dice que fueron acabados pues los cielos y la tierra. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Que entonces Dios vino y tomó este día, lo bendijo, lo santificó y reposó en él de toda la obra de la creación que había hecho. Y allí, cuando Dios estableció este día, después de haber creado todas las cosas, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que la Biblia me dice que Jesús participó activamente en esta acción. Cuando tú abres la Biblia, allí en el libro de Juan capítulo 1, versos 1 al 3. Libro de Juan, capítulo 1, versos 1 al 3. Vamos a encontrar que la Biblia me dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y quién era ese Verbo? Cristo Jesús. Y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, como marco memorial de toda esta majestuosa creación, Jesús participó en lo que sería el establecimiento de un monumento especial que debía quedar por todas las generaciones
para que entonces el ser humano en cada una de esas generaciones en que ha vivido en la tierra recordase al Creador. Y ese monumento del que habla la Biblia precisamente quedó establecido y se llama sábado, lo que llamaríamos en el hebreo el Shabbat, y que no solamente fue establecido por Dios para el Antiguo Testamento, ni para el Nuevo Testamento, ni para nuestros días, sino que será un día que quedó establecido por toda la eternidad. Ese día que Dios estableció, la Biblia dice que es el séptimo día, otras versiones dicen que es el día sábado. En el hebreo, en el original, se habla del Shabbat, y allí Dios descansó, completando así la semana de la obra de la creación. Y desde el comienzo del mundo, esa semana fue compuesta de 6 días de actividades o trabajos y un día de descanso, y allí están todos los 7 días de la semana que tú y yo tenemos. Y entonces, después de esos 6 días de trabajo, Dios separó el séptimo día como el día sábado, como el día especial de Dios, colocándole una distinción muy, pero muy especial. Y Dios mismo dijo: este día se llamará sábado. Ahora, como les decía, Génesis 2:3 nos dice que hay una triple distinción en ese día que quedó como un memorial. Una triple distinción. ¿Cuál es la primera distinción? Que Dios bendijo ese día. Este día no fue establecido por Moisés, como algunos lo dicen. No es una ley de Moisés. Desde el mismo momento de la creación, en la primera semana de la creación, Dios automáticamente bendijo ese día. Ese es el primer distintivo. Dios lo bendijo al día sábado. El segundo distintivo es que lo santificó. No fue Moisés que lo hizo, no fue algún profeta, fue el mismo Dios. Dios lo bendijo, Dios lo santificó, y después que lo había santificado, ¿ahora qué dice? Ahora yo voy a reposar de toda la obra que he hecho en la creación. ¿Dios estaría cansado de haber trabajado los 6 días en la creación? No. La Biblia me dice que Dios no se cansa. Es un Dios perfecto. Pero ¿por qué Dios descansó ese día? Con esto Él estaba diciendo al hombre que cada sábado que transcurra en esta tierra debe ser un día de descanso y de adoración al Creador de los cielos y de la tierra. Eso es lo que me dice la Biblia. Pero tristemente, por eso les decía al principio que este es el día más ignorado, es el día más olvidado, y es el día en que la gente hace las más grandes locuras. Porque en la semana está trabajando, pero el día sábado, ¿para qué lo usan? Para las fiestas, para gran cantidad de cosas que no hacen tampoco en la semana. Cuando Dios dijo que ese día debe quedar, ¿para qué? Para adorarlo a Él. Por lo tanto, el sábado es un día separado entre todos los demás días de la semana y tiene que ser dedicado exclusivamente a Dios. Es único entre todos los días de la creación. Es un día que debe ser tomado como un día feliz, un día alegre, un día agradable y lleno de amor. El sábado no debe ser una carga para nadie. Debe ser una delicia, debe ser un gozo venir a adorar a Dios, porque si Dios lo ha dicho en su santa palabra y lo ha dejado escrito, y Él mismo lo escribió cuando le escribió las 2 tablas de la ley allí a Moisés, con su propio dedo le volvió a recordar, porque los hijos de Israel se estaban apartando de lo que Él había dado en un principio. Entonces Dios mismo llegó y escribió allí con su propio dedo y dijo que había que guardarse el día sábado. Dice: ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu extranjero, ni tu bestia que esté dentro de tus puertas debe trabajar. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo reposó de todo lo que había hecho en la creación. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso lo dejó Dios luego escrito y se lo dio ¿a quién? Se lo dio a Moisés. Así que el día sábado es instituido por Dios. Y si Dios lo dejó escrito con su propio dedo, y toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis me dice que el día que Dios ha dejado
es el día sábado, entonces si la Biblia lo dice, yo lo creo, lo acepto y yo tengo que guardarlo porque Dios es un Dios creador y me ama con mucho amor y cariño. Ahora yo quiero que te pongas a imaginar en un momento la felicidad de Adán y Eva aquel primer sábado, cuando Dios los crea y entonces les dice que hay que guardar el día sábado. Imagínate, Adán y Eva estaban sin pecado, eran seres perfectos. Imagínenselos observando toda la naturaleza a su alrededor, una hermosa naturaleza perfecta, encantadora en gran manera. Así que donde quiera miraban los ojos, donde quiera iban, todo lo que conseguían era belleza. Era esplendor, algo puro, algo perfecto. Y Dios les dijo, gócense y alégrense en este día especial. Así que yo me imagino que ellos estaban emocionados cuando escuchaban el cantar de los pajarillos y aquellas hermosas aves cantando. Y cuando iban allá donde estaba el río o donde estaban las aguas, ver una gran cantidad de peces de todos los colores allí divirtiéndose. Ellos estaban deslumbrados, estaban emocionados. Ahora imagínenselos alabando a Dios junto con la naturaleza aquel día sábado. Y el poeta dijo lo siguiente: todo era encanto, todo era belleza, todo era armonía. Pero el encanto mayor fue contemplar a Jesús y mirarle, disfrutarlo y adorarlo en ese primer día de sábado. Qué hermoso era oír su dulce y melodiosa voz y qué maravilloso era sentir su presencia de amor. Era algo perfecto. Y Dios ha querido que ese día que Él ha dejado instituido en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, sea adorado, perpetuado por toda la eternidad. Y si la Biblia lo dice, y ya les dije en esta semana que la palabra del Señor dice que de lo que Dios escribió, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz, y el que la acepte alcanzará bendición, salvación y vida eterna. Porque el plan de Dios era tornar el sábado en un día feliz de comunión, de encuentro con Él, de felicidad, de armonía, de encuentro entre la familia, que todos gozaran con Dios. Pero entró el pecado y lamentablemente hizo que esa feliz comunión que Dios quería se perdiera, y entonces esto hizo que el hombre se olvidara de Dios. Y algunos se han olvidado completamente de Dios. Y algunos, aún sabiendo que la Biblia les dice, lo han escuchado una y otra vez, incluyendo algunos miembros bautizados de la iglesia. Algunos incluso echan a un lado la verdadera adoración del día de sábado. Quiero decirte que el día de sábado, guardar el día sábado no me va a salvar. Guardar el día sábado no me salva. Pero si yo no lo guardo, estoy desobedeciendo a Dios. Porque la Biblia me dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Fíjese que la Biblia no dice, guarda los mandamientos para que entonces me ames. No. La Biblia no me dice, guarda los mandamientos para que me ames. Sino dice, si tú me amas, entonces haz lo que dice la Biblia, guarda los mandamientos. Y como el hombre se olvidó del día sábado, como el día santificado, entonces Dios tuvo que escribirlo allí en las tablas de la ley. Y ahora Jesús, Dios y el Espíritu Santo escriben nuevamente allí a través de un Dios triuno y dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Acuérdate, te dice Dios, acuérdate, me dice Dios. Y esta palabra sábado, como le dije, en el original hebreo Shabbat, significa descanso o significa reposo o cesación de algún trabajo. Y cuando vamos al libro de Ezequiel capítulo 20 versículo 12, libro de Ezequiel capítulo 20 versículo 12, allí nos dice que la observancia del día sábado es una señal distintiva entre Dios y sus hijos. Es una señal, una distinción especial.
que Dios tiene con su pueblo. ¿Y qué dice Ezequiel 20:12? Dice, les di también mis días de reposo. Otra versión dice, les di también mis días de sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo obedezco lo que Dios me dice, Dios me santifica. Dios no puede santificar a una persona que es desobediente. Dios no puede santificar a una persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Dios bendice a aquella persona que es obediente. Y entonces la mayor bendición que la Biblia me dice que nos da es que Él nos santifica. ¿Por qué? Porque yo estoy creciendo con Él, estoy avanzando con Él, estoy buscando hacer cada día lo que Dios me dice. Y entonces Dios me mira con ojos de amor, ternura y misericordia, y entonces extiende la bendición de la santificación. Recuérdese lo que hablamos hace unos días atrás en relación al crecimiento espiritual. Dios entonces me justifica. Esta es la palabra, la santificación. Y cuando Dios me justifica, me hace acepto delante de su santa presencia. Y entonces yo sigo creciendo con Dios y solamente me falta un paso, que es la glorificación o la salvación, que se operará en el momento cuando Jesús venga a buscarme a este mundo y a llevarme con Él al reino de los cielos por toda la eternidad. Así que por medio de la santificación del sábado, Dios nos santifica y nos señala como su pueblo, como un pueblo santo y separado para Él. Pero además de ser una señal santificadora, el sábado también contiene una bendición muy, pero muy especial. ¿Saben cuál es? Isaías 58, 13 y 14. Libro de Isaías, capítulo 58, 13 y 14. Y voy a leer de la versión Dios habla hoy, que dice lo siguiente: respeta el día de sábado. No te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Hónralo, no dedicándote a tus asuntos ni buscando tus intereses y haciendo tus propios negocios. Si haces esto, es decir, si adoras a Dios, si buscas a Dios y te apartas de todas esas cosas, entonces encontrarás tu alegría en mí, y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país y te haré gozar de la herencia de Jacob tu padre, porque la misma boca de Jehová lo ha hablado. ¿Da Dios bendición a sus hijos? ¿Quiere Dios bendición para sus hijos? ¿Quiere Dios esperanza? Hay personas que dicen, no, pero es que el día sábado es el día que yo más negocio hago, es el día que yo más gano dinero. Sí, eso es lo que mucha gente piensa, porque es el día que la gente va a hacer mercado y es el día que más usan para compras, porque la semana están trabajando y el día sábado dicen, no, voy a comprar, y el día domingo voy a fiestear. Ahora, ¿será que el que no trabaje el sábado se va a hacer más pobre que el que trabaje el día sábado? Te voy a decir lo siguiente: el que obedece a Dios tendrá la mayor bendición que cualquier ser humano no tiene. Puede ser que esa persona consiga 10 millones de bolívares más que yo en la semana, por poner un ejemplo, el día sábado. Pero eso se le va a ir y ni siquiera los va a ver. Pero si yo soy fiel a Dios y hago lo que Dios me dice, no importa esos 10 millones de bolívares, Dios me va a dar más de eso en el transcurso de la semana y me va a bendecir porque yo estoy haciendo su voluntad, y entonces Él me va, además de bendecirme, me va a santificar porque la palabra lo dice. Gloria a Dios por eso. Pero saben, la observancia del día de sábado no está solo en el Antiguo Testamento. Hay muchos que dicen, eso es la ley de Moisés y eso quedó abolido, eso quedó en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver, eso no solamente es del Antiguo Testamento, vamos a ver qué pasa en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento encontramos que la misma Biblia tiene las mismas verdades eternas y verdaderas del Antiguo Testamento. Es más, Jesús refleja y habla de algunas cosas del Antiguo Testamento y las trae al contexto del Nuevo Testamento. Y Jesús mismo, si el sábado hubiese sido abolido en el Nuevo Testamento, Jesús entonces era el primero que lo hubiese dejado a un lado. Pero Jesús mismo instituyó
la observancia del sábado para toda la humanidad y dio ejemplo de cómo debería ser guardado. Jesús lo había hecho en la creación y ahora cuando viene ya como un ser humano a rescatar al ser humano, entonces ahora Él vuelve a instituir ese día, vuelve a darle valor porque lo habían relegado a un lado. ¿Y qué dice Mateo 5:17? Mateo 5:17. El mismo Jesús dice: no piensen que yo vine para abrogar la ley, para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla. ¿Qué hizo Jesús? ¿La echó a un lado? No. Y cuando habla la ley de Dios, estamos hablando de los 10 mandamientos. Y ahí está el cuarto mandamiento que requiere de la observancia del día de sábado como día del Señor. Así que el sábado era el día en que en Cristo iba a la iglesia. Él también iba al templo, a la sinagoga, que en ese momento se llamaba sinagoga. Por eso el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. En otras palabras, era costumbre de Jesús ir cada sábado al templo. Desde niño, desde su infancia, iba todos los sábados a la sinagoga. Y si Jesús lo hizo, si Dios lo dejó instituido, entonces ¿quiénes somos nosotros para decir que ese no es el día de reposo? Que eso está abolido, si la palabra me dice que todavía sigue vigente. Ahora, los fariseos acusaban a Jesús de quebrantar la observancia del día sábado. Recuerda que Jesús estaba sanando, haciendo el bien, predicando y ayudando a muchas personas, porque el plan de Jesús era aliviar la carga del pecado de la humanidad y sacarlos de esa miseria en que aquellas personas se encontraban, y es lo mismo que Jesús quiere hacer con nosotros. Y poco a poco, a lo largo de varios años, pues un grupo de fariseos habían tergiversado el verdadero significado del día sábado. La Biblia ya sabemos que me dice que fue creado, que fue dado por Dios, por Jesús al hombre desde el mismo momento de la creación. Pero ellos, los fariseos, los dirigentes, habían perdido el sentido del amor al prójimo. Ellos mismos habían creado un yugo y alrededor del centro de la ley, que era el día sábado, habían unas 700 o más leyes alrededor de todo esto. Así que cuando la persona llegaba a ver lo que decía la ley en relación al día sábado, no veían lo que decía aquí este centro que Dios había instituido, sino que veían una gran cantidad de leyes que ellos mismos habían puesto. Por ejemplo, no se puede rescatar una oveja, no se puede hacer bien a otra persona el día sábado. Y entonces Jesús dice: no, ¿cómo es eso? Si el sábado debe ser una delicia, debe ser una bendición. Y entonces todos estos absurdos preceptos que ellos tenían en relación al sábado habían desvirtuado todo lo que Dios había creado. Y entonces Jesús dijo: yo voy a volver a recordar que el día sábado es el día instituido desde aquel día cuando lo hicimos en la creación del mundo. Y entonces Jesús no solamente enseñó, sino que nuevamente viene, lo guarda, lo santifica y reposó en el día de sábado para bendición y para enseñanza de cada uno de los seres humanos. ¿Saben qué dice Mateo 12:12? Mateo 12:12. Mientras todos los fariseos y los dirigentes decían que no era lícito hacer el bien en los días de reposo, Jesús viene y les da en todo el frente de su frente y les dice: ya va. Mateo 12:12, Jesús les dice: es lícito hacer el bien en los días de reposo. Acuérdense que a Jesús lo criticaron porque sus discípulos tenían hambre y fueron a tomar unas espigas. Y entonces empezaron: ¿cómo es eso que tus discípulos, mira lo que están haciendo? Después ¿qué fue lo que se cayó por allá abajo? ¿Recuerdan? Se cayó un animal por allí y entonces Jesús dijo: vayan y lo sacan. Y entonces también lo criticaron por eso. Jesús dijo: es lícito hacer bien en el día de reposo. Ahora, vamos a llevarlo al contexto actual.
El día sábado es para alabar a Dios. Yo no debo comprar, no debo vender, no debo hacer otros negocios, no debo hacer todo lo que yo hago en el resto de la semana, en ese día. Eso es lo que ya leímos. Entonces, viene Tito y se enferma. A Tito hay que comprarle una medicina, hay que buscarla como sea, porque si esa medicina no se la ponemos, Tito puede morir. Pero resulta que es día sábado. Entonces llega alguien, un fariseo, y dice, ya va, hay que esperar que pase el sábado porque no se puede ir a comprar la medicina para Tito. Les pregunto, ¿es eso correcto? ¿Por qué no es correcto? Porque la Biblia me dice que Jesús dice, es lícito hacer bien en el día de sábado. Porque si por mi negligencia Tito se muere y Dios me dio la oportunidad de ayudarlo, Dios me va a juzgar a mí. Pero si Dios sabe que no es para mi bien, yo no voy a ir a comprar esa medicina porque, yo quiero comprar esta medicina porque yo quiero tener medicina para cuando no haya. No, yo voy a comprarla porque hay una emergencia. Vengo, se la doy a Tito, Tito se mejora y el próximo sábado viene Tito aquí a alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Es eso correcto? Eso era lo que Jesús quería decirle a este grupo de fariseos. Pero no solamente en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús guardó el sábado, también lo guardaron sus discípulos. Y Lucas 23, 54 al 56 también refiere que no solamente los discípulos que estaban con Jesús, sino que un grupo de otros hermanos en ocasión de la muerte de Jesús también guardaron el día de sábado. Allí en Lucas 23, 54 al 56 dice que era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas, ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme a ¿qué? Al mandamiento, conforme a lo que Dios había dicho. Así que el sábado fue fielmente guardado por Jesús, por sus apóstoles y por sus fieles seguidores. Pero Jesús se fue al cielo y llegamos al libro de Hechos. Y encontramos que el apóstol Pablo entonces llegó a la ciudad de Filipos y allí en Filipos no había sinagoga. Y es algo interesante. Cuando ya tú sabes que el día de guardar es el día sábado y tú vas a un lugar y en ese lugar no haya iglesia, ese día donde tú estés debes alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Y sabes qué hizo el apóstol Pablo? Hechos 16, 13. Dice que ese día, como no había sinagoga en aquel lugar, llegó, buscó un lugar tranquilo a orillas de un río y se puso a adorar a Dios. Allí en aquel lugar hizo el culto y alabó y glorificó el nombre de Dios. Y luego en la ciudad de Corinto pasó 1 año y 6 meses. Durante la semana él hacía las tiendas, trabajaba, y los días sábados entonces lo usaba para predicar, para decirles a otros del gran amor de Cristo Jesús, lo que Dios había hecho en su vida. Pasó 78 sábados predicando la palabra de Dios. Allí el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días del sábado y persuadía a judíos y a griegos. Por lo tanto, el día sábado es el día de adoración de Dios. Quedó instituido desde el Edén y permanecerá por los siglos de los siglos, por la eternidad. ¿Saben qué dice Isaías 66, 23? Lo que sucederá en la tierra nueva. Acuérdense que vamos al cielo, pasamos 1000 años con Jesús en el cielo y luego venimos para disfrutar por la eternidad de la tierra nueva, como lo dice el libro de Apocalipsis. ¿Y qué va a pasar en la tierra nueva? Isaías 66, 23. Dice, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, ha dicho Jehová. ¿Qué día? ¿Habla de domingo? ¿Habla de lunes? ¿Habla de martes, miércoles, jueves, viernes? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el día? El día sábado. Ahora, ¿cuántos días son de Dios? ¿Cuántos días son de Dios? ¿Cuántos son los días de Dios? Son los 7 días de la semana, todos son de Dios. Pero ¿cuál es el día que Él me pide para que yo lo alabe y lo adore y me goce y me regocije en Él? El día sábado. Gloria a Dios por eso.
Pero ese es el día que es más ignorado, más olvidado y más desechado de toda la humanidad. Ese monumento ha quedado relegado a un lado. Por eso es que Dios sigue diciendo, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Es interesante esto porque hace un rato dijimos que el que guarda el sábado, Dios lo santifica. Y Dios me dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? Lograr, ¿qué proceso? La santificación, la salvación. Y el día que Dios quiere que yo logre, el día especial que yo logre ese proceso es el día sábado, cuando lo dedico por completo a adorar, alabar y glorificar el nombre de Dios. No quiere decir que en los otros 6 días de la semana yo no voy a alabar y a adorar a Dios. Acuérdense que todos son los días de Dios. Pero ese día es único, especial. No hay otro día más especial en la Biblia que el día sábado. Por eso a nuestros oídos Dios sigue diciendo, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día sábado será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu siervo, ni tu extranjero, ni tu extranjera, ni tu buey, ni tu asno, que esté dentro de tus puertas. O sea que yo no puedo poner a otra persona a hacer lo que yo no puedo hacer en el día sábado, tampoco puedo ponerlo a hacer a otra persona. Si yo tengo un animal de trabajo, es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo, ellos también tienen que descansar. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el día sábado. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Hay bendición para nosotros en esta hora? ¿Hay bendición para tu vida con la palabra de Dios en esta hora? ¿Quiere Dios que tú seas feliz? ¿Quiere Dios que tú crezcas en la palabra de Dios? Acepta lo que Dios te está diciendo. No eches el mensaje a un lado. La Biblia no me dice que el día de Dios quedó abolido, en ningún momento. Lo menciona desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y te voy a decir algo, si alguno de ustedes consigue en la Biblia que hay otro día que Dios ha dejado para adorar, muéstramelo con la Biblia, enséñamelo con la Biblia, y yo dejaré de creer en lo que Dios me ha enseñado en mis 48 años de vida. Porque si la Biblia me dice que el día sábado es el día del Señor, yo lo creo, yo obedezco a Dios y sigo creciendo y esforzándome cada día para ser mejor cada día para la honra y para la gloria de Dios. ¿Hay bendición para tu vida? ¿Qué le vas a responder al Señor en esta hora? ¿Qué le vas a responder al Señor? Le vas a decir, Señor, yo acepto tu palabra en esta hora y quiero entonces prepararme para guardar fielmente el mandamiento que tú me has dejado escrito en tu palabra. ¿Será ese nuestro deseo? ¿Quieres decirle eso al Señor? Yo quiero decirle, Señor, ayúdame a seguir creciendo en tu palabra. Mucha gente dice que nosotros somos locos porque guardamos lo que dice la palabra de Dios. Otra gente van por lo más fácil y dicen todos los días son de Dios, así que cualquier día yo lo guardo. Pero es que eso no es lo que me dice la Biblia. La Biblia me dice, esto es lo que Dios quiere que tú hagas. Y si yo quiero buscar la santificación para mi vida, entonces yo quiero que Dios me santifique. Yo voy a obedecerle en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios pueda bendecirte, que Dios pueda ayudarte y que en esta tarde el mensaje de la Biblia, la palabra de Dios, haya sido de fortaleza, de edificación y de crecimiento para tu vida espiritual. Dios les guarde en esta hora. Que podamos ir a nuestras casas en completa paz, seguros que Dios está con nosotros. Dios les bendiga. Amén.